primero que nada, felicitarte, Samuel, por organizar estos espacios de primer nivel que son necesarios, discutir estos temas de derecho penal actual, que son muy pocos realmente los escenarios en los cuales se puede vislumbrar que se discutan tópicos de la dogmática jurídico-penal, derecho procesal y temas especializados como compliance, responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluso también la ponencia que acabamos de ver del doctor Dino Caro, sin desperdicio. Vale, muchas gracias, felicitarte por el trabajo que se está haciendo desde la revista y también por la invitación al público presente. Primero que nada, les indico que la presentación que les voy a compartir está a disposición, ¿vale? Esto simplemente les comento para que, si lo quieren, por conducto del equipo de Samuel, podemos hacerles llegar ese material. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en lo que denominamos el derecho penal colateral. Ciertamente mucho se discute acerca de las personas jurídicas, su responsabilidad penal. Este es un tema que no es nuevo, ¿vale? Ya desde la época del derecho romano se manejaba una idea de que las sociedades no pueden delinquir. Ese famoso axioma que algunos autores denominan principio, societas delinquere non potest, estuvo vigente mucho tiempo. En un primer término desde el derecho romano, como les comentaba, luego comenzó una discusión un poco en el derecho germánico y paseándonos por lo que es la Edad Media, en lo cual se empezó a manifestar que de alguna manera podía existir la responsabilidad colectiva. Y en ese sentido tomó fuerza lo que es la idea de esa responsabilidad colectiva. No obstante, en el siglo XIX ya se puso nuevamente un freno y con el desarrollo de la teoría del delito, el surgimiento de los denominados sistemas, se comenzó a limitar esta responsabilidad. Justamente partiendo de la idea que la teoría del delito se crea o se elabora, se diseña pensando en personas físicas, personas individuales, ¿okay? Como ente individual, no desde un punto de vista colectivo. Basta revisar cualquiera de los elementos del delito para darnos cuenta que su formulación primigenia y sus distintos precursores trabajaron sobre la base de lo que es la persona física. Muy bien. Sin embargo, esto no significa que no se haya avivado el debate nuevamente, pero hay que partir de esa primera idea en la cual las personas jurídicas no respondían desde un punto de vista jurídico penal. Muy bien. Algunos de los frenos para tener esta idea de la responsabilidad colectiva se basaban en dos principios medulares. Personalidad de la pena, es decir, la pena es individual, responde el sujeto individualmente, y la culpabilidad, por supuesto, como principio, que también implica una responsabilidad penal individual. Estos dos elementos combinados servían de freno para poder hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Incluso cuando se elabora, se teoriza acerca de admitir este tipo de responsabilidad, tenemos que pasearnos por enfoques que sean respetuosos de estos principios. Ya sabemos que es la base de todo el sistema. Y generalmente la pugna ha sido entre ficción y realidad. Una teoría de la ficción, así como trabajamos con personas desde un punto de vista jurídico en el derecho civil, que pueden contratar, pueden desarrollar distintos negocios jurídicos. Igualmente, en el campo penal, la idea no es alocada y precisamente es lo que ha llevado a que en nuestros días se hable de una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Muy bien, varias han sido las propuestas para solventar esta situación. Sistema de sanciones administrativas. Algunos autores enfocan o sostienen que la solución es hablar de sanciones administrativas, otros de medidas de seguridad e incluso extender la responsabilidad del órgano en la administración. Todos los supuestos, por supuesto, debatibles, discutibles. Cuando hablamos de sanciones administrativas, lo hacemos entendiendo que hay muchos principios que son trasladables en el tema administrativo sancionatorio al derecho penal en su parte general. No obstante, se ha relajado un poco lo que es la culpabilidad en sede administrativa versus culpabilidad en materia penal. Sin embargo, hay cierto recelo. Hay cierto recelo por la gravedad, lo que implican estas conductas que atentan contra ciertas entes o bienes jurídicos que son de magnitud o que el derecho penal se reserva la regulación de estas conductas a nivel de tipos y que es muy delicado dejarlas en el plano del derecho administrativo. Por otra parte, el sistema de medidas de seguridad no tiene cabida. ¿Por qué? Porque simplemente las medidas de seguridad van enfocadas en situaciones en las cuales existe peligrosidad, cuando hablamos de culpabilidad como elemento del delito. Y no tiene un fin como lo tiene la pena, a pesar de que es preventivo, pero no tiene el mismo impacto. Y por otra parte, hablar de la extensión de la responsabilidad del órgano también influiría en lo que es el principio de culpabilidad, porque simplemente quitaríamos todo el problema y entenderíamos que hay responsabilidad del órgano a priori
sin respetar ese principio de culpabilidad. Muy bien. ¿Cuáles han sido los 3 enfoques principales para decir, bueno, no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas en la actualidad según la dogmática jurídico-penal? Paseándonos primero por lo que es la incapacidad de acción. Las personas jurídicas no tienen capacidad para realizar una conducta desde el punto de vista jurídico-penal. Y esto se basa en el mismo concepto de lo que es la acción o la conducta. La acción o la conducta es enfocada desde un punto de vista, si se quiere, psicológico, a un ente, un sujeto que desarrolla o despliega esa conducta de manera voluntaria. Incluso los supuestos que excluye la acción son supuestos que van enfocados en lo que es la psiquis humana, es decir, un estado de sueño, un supuesto de inconsciencia, un acto reflejo, son elementos que por supuesto se han ido elaborando en función de una persona física. Sin embargo, algunos autores han dado un paso más y han dicho, bueno, un momento, ciertamente cuando hablamos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación a un sujeto físico, lo hacemos entendiendo que esa persona tiene mente, cuerpo, es un sistema o un punto de vista psicosomático. Igual como una persona jurídica, que si bien no tiene mente y cuerpo, pero tiene estatutos y órganos, y aunque no nazca de forma natural como persona, es una agrupación, un colectivo que tiene un fin común, y en virtud de esas relaciones sociales puede entenderse que despliegan conductas, y no solo sus representantes, sino la entidad como tal, como persona jurídica. Muy bien, apartándonos un punto desde ese punto de vista naturalístico o causalístico. Muy bien. Ahora, podríamos decir que de alguna manera se busca paliar la situación en sede de acción. Cuando hablamos de culpabilidad, también se procura salvar la situación, entendiendo que, bueno, la doctrina clásica ha hablado de la culpabilidad como ese juicio de reproche, y más recientemente se habla un poco de la capacidad de motivarse, pero aquí es donde han surgido más problemas. Son tan densos los problemas que se han presentado a nivel de discusión de culpabilidad que ha llevado a autores, por ejemplo, como Jacobs, a plantear una idea primigenia y decir que si existe responsabilidad penal de la persona jurídica, puede existir culpabilidad basado en la idea de libertad y no de libre albedrío que se ha manejado frecuentemente cuando se analiza la culpabilidad, para después cambiar la idea y decir que no tienen capacidad de motivarse ni de realizar o en alguna manera que se puedan motivar al cumplimiento de la norma. Entonces vean ustedes lo complejo del tema que lleva un autor de ese nivel que se enfocan en analizar temas dogmáticos, jurídicos, penales y que ha profundizado en tantos temas a nivel de la persona jurídica a tener que incluso cambiar de opinión. Muy bien. En todo caso, si nosotros vemos la culpabilidad desde un punto de vista biopsicológico, las famosas teorías psicológicas de la culpabilidad, por supuesto que estamos limitados. No obstante, se ha querido dar respuesta a través de un enfoque o concepto normativo de culpabilidad. Y este enfoque normativo de culpabilidad abre la puerta a un abanico de una gran cantidad de teorías que justifican la culpabilidad. Por citar algunas, tenemos aquellas que apelan a lo que es la conciencia especial de la persona jurídica, a ese espíritu normativo de la persona jurídica, órgano funcional, evitación de fallos organizativos. Esto es un poco como el concepto negativo que se ha manejado de acción, por ejemplo, o en la omisión, la culpabilidad por no evitar las influencias criminológicas de la persona jurídica. Vean, estas son algunas de las teorías y no son las únicas. Esto se pierde de vista porque se va incrementando cada vez más y van surgiendo otra gran cantidad de teorías. Por una parte tenemos lo que sería la culpabilidad por el carácter de la empresa, por la conducción de la actividad empresarial, un reproche ético-social, hasta pasearnos con algunas que son de las más aceptables, que son estas dos últimas, una que se denomina teoría constructivista de la culpabilidad, que de alguna manera busca es que se mantenga una legalidad, una cultura empresarial de legalidad. Incluso hasta se queda corto el término legalidad. Actualmente se ha superado lo que es la simple legalidad, hablamos ya no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad, entendiendo que los países cada vez están más cercanos unos a otros a nivel incluso normativo y de ciertos elementos que dificulta que se hable de un país que se aísle de otras comunidades. En ese sentido, hay convenciones, hay ciertas directivas en el marco europeo, ciertas recomendaciones normativas, entre otras fuentes, que implican u obligan a que se tomen ciertos correctivos y se mantengan ciertos intereses para evitar que las personas jurídicas incurran en responsabilidad penal, porque de alguna manera afecta a los intereses, por ejemplo, en el marco europeo de lo que es la Unión Europea. Ya les voy a hablar un poco acerca de algunas
iniciativas que se han presentado para un poco manejar un cierto cuerpo uniforme en el sentido de poder regular estas figuras a través de un cuerpo común, ¿vale? Ahora, una de las teorías que más van a escuchar y que más la doctrina apela es hablar del defecto de organización, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Schoenemann ha desarrollado muchos elementos relacionados con esta figura y también con lo que es un estado de necesidad del bien jurídico, es decir, de tutelar ese bien jurídico y buscan decir, de alguna manera, que se justifica o la necesidad que existe de tutelar ese bien jurídico, entendiendo que esas personas jurídicas deben responder desde el punto de vista jurídico penal. Observen que no hay ninguna teoría cierta, ninguna teoría podemos decir que en la actualidad ya una teoría consolidada que de alguna manera permita trabajar un poco al unísono con una doctrina mayoritaria por parte de los autores, pero hay ciertas pinceladas, como les decía, que apuntan a anotarse en esta idea de lo que es el defecto de las organizaciones. Tan es así que la doctrina ya ha comenzado a elaborar un cuadro dogmático, que les voy a presentar más adelante, para definir un poco cuándo responde penalmente una persona jurídica. ¿Cuáles son los supuestos a nivel de sujeto activo concreto y a nivel de imputación? ¿Cuáles son los supuestos para poder imputar a una persona jurídica la responsabilidad desde el punto de vista jurídico penal? Muy bien. El último o la última crítica que se ha realizado con relación a entender esa responsabilidad penal de las personas jurídicas la encontramos en la denominada incapacidad de la pena. Es decir, se dice por una parte que la persona jurídica no tiene capacidad de ser un destinatario de la norma de la pena, que de alguna manera la pena más allá de un fin preventivo tiene otro, ¿ok? Ya se ha teorizado suficiente sobre esto y en todo caso, por ejemplo, imponer una multa a una persona jurídica no es suficiente para decir que se cumple con la pena. Incluso hay empresas que tienen mayor poder adquisitivo, mayor colchón desde un punto de vista económico, mayor soporte, que la multa realmente no va a representar mayor impacto que otros mecanismos, ¿vale? Pasa muy similar a cuando hablamos de personas naturales y hay penas de carácter pecuniario, entendiendo que hay personas que tienen mayor poder adquisitivo, no va a tener el mismo impacto que otras. Y es un tema tan delicado, tan álgido, que actualmente existen empresas que tienen un capital, un patrimonio mayor que el Producto Interno Bruto de ciertos países. ¿Okay? Entonces vean el impacto que puede tener y esto incluso ha abierto la puerta para que en algunos temas como por ejemplo en derechos humanos, etcétera, se comience a entender que existe una influencia, un impacto por parte de esas empresas por el nivel económico que poseen. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que la pena es personal y hablar de una imposición colectiva a esa persona puede incidir en esos principios asociados a la pena y también en otros como la intrascendencia de la pena, por citar algunos. Ya vamos a ver que existen algunas situaciones en las cuales no compartimos y que la doctrina también ha salido al paso señalando que se imponen, por ejemplo, penas perpetuas a las personas jurídicas. Por ejemplo, se clausuran, se ordena su cese en el funcionamiento, etcétera. Y tenemos que verlo con ciertos matices porque no en todos los casos, en todas las situaciones podemos decir que las personas jurídicas, esa pena de cierre o clausura opera, ¿vale? Tiene que ser o tratarse de una persona jurídica que su modus vivendi, es decir, que realmente sea una organización criminal, que no tenga ningún tipo de reparo o que no pueda seguir operando bajo ninguna circunstancia porque realmente su fin es meramente delictivo. Muy bien. Ok, entonces esos son un poco las críticas que se han elaborado para procurar frenar lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y observen que actualmente ya se abrió la puerta y hablamos realmente de un societas delinquere potens, es decir, las sociedades pueden delinquir. Y esto, como les decía, no es nuevo, incluso en el sistema anglosajón que mencionaban hace minutos el ponente anterior, en Estados Unidos incluso con el auge de toda la industria del ferrocarril, todo el tema
de las industrias, el auge económico, se dieron cuenta que no era suficiente esa famosa Sherman Act, sino que se tenía que establecer una responsabilidad desde un punto de vista colectivo. Y esa es una situación que ha perdurado en el tiempo. No es nuevo la responsabilidad penal de estos entes a nivel anglosajón. Incluso más bien fue tardío la respuesta a nivel continental o de la misma Unión Europea, que no todos sus países han regulado la materia, pero entre los pocos que lo han hecho ha sido con una distancia sustancial a nivel temporal en comparación con Estados Unidos. Y de alguna manera ha servido de freno coto en algunas situaciones, porque si no, sería un colapso a nivel de todas las actividades que realizan las empresas en la cotidianidad y se perdería de vista la situación. ¿Okay? Podría tratarse de una anarquía. Muy bien. Ya un poco entendiendo que vamos hacia una admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay varios sistemas para poder entender esta responsabilidad colectiva. Teóricamente, algunos autores hablan de una responsabilidad penal indirecta y otros directa, el famoso sistema vicario, es decir, en el cual lo mixto, que puede existir responsabilidad tanto para la persona per se como para el sujeto, el representante, el apoderado, que actúa en nombre de esa persona jurídica. También existen otros enfoques como solamente castigar a las altas esferas o alto mando directivo, CEOs, etcétera, que de alguna manera giran algunas órdenes y llevan la dirección de las empresas, y otras que hablan de un conocimiento colectivo, que hay un conocimiento colectivo y por ende debería entenderse que de alguna manera responde no solamente a alto nivel, sino en un nivel general global. Y por otra parte, la responsabilidad directa, que es la que se basa o se maneja en ese sistema anglosajón que les mencionaba. Podríamos decir que la vicaria es un poco la más que ha ido ganando terreno, ese sistema mixto, países como España, por ejemplo, y los que han incorporado la responsabilidad expresamente de la persona jurídica, se manejan bajo esa línea. Muy bien. Y aquí vamos ya desde un punto de vista dogmático a cuáles son los modelos de imputación de la persona jurídica, que generalmente se dividen en dos grandes enfoques. Por una parte, vamos a encontrar lo que es el modelo por atribución. Aquí este modelo no es respetuoso al principio de culpabilidad porque entiende que simplemente al tratarse de un empleado o trabajador de determinada empresa, responde a la empresa. Y no necesariamente debe ser así. Hay ocasiones en las cuales realmente la empresa ha hecho todo lo posible para evitar que se realicen conductas que se inscriban en una línea delictiva. Y precisamente este es el rol, o mejor dicho, la función que tienen los famosos programas de cumplimiento, o como lo denominan algunos autores, por ejemplo, Garcigalupo, entre otros, de sistemas internos de antijuridicidad. Es decir, sistemas en los cuales se procura, se busca que el actuar de todos esos empleados, de toda la organización propiamente dicha, tenga un actuar enfocado en ciertos aspectos que permitan transparencia, un manejo idóneo de ciertos canales, tener canales de denuncia, entre otros. Es decir, todo lo que va de la mano con el compliance y este mundo corporativo que implica una legalidad. Y por otra parte está la culpabilidad de organización, que este es el modelo más aceptado y precisamente aquí va la línea que les mencionaba de los defectos de la organización. Es decir, se castiga únicamente cuando entendemos que esa organización no se ha realmente organizado, es decir, no ha trabajado en función de cumplir ciertos aspectos planificados a través de un programa de cumplimiento normativo, etcétera, ciertos canales, todo el tema de la información, el manejo que se da incluso a nivel preventivo, y cuando esto falla, cuando hay un déficit, o incluso cuando ni siquiera hay este panorama, no existe, existe responsabilidad, se genera esa responsabilidad por parte de la persona jurídica y también puede coexistir la responsabilidad del sujeto de manera individual. Por eso es que se dice o se aduce que se trata de un enfoque mixto, que por una parte engloba un elemento y por otra a la empresa, al sujeto y a la empresa, individualmente y desde un punto de vista organizativo. Muy bien, entonces, como les mencionaba, buscamos disminuir riesgo. Hay un desarrollo a nivel social empresarial, las personas jurídicas desarrollan esa actividad y actualmente no se concibe en ciertos países
la existencia de empresas que no tengan programas de cumplimiento normativo. Vean la trascendencia que esto tiene, que no es una moda, no es porque suena muy bien o porque llama la atención, sino que se trata de una institución, una figura que tampoco es nueva, pero que su auge ha sido reciente de alguna manera y que obliga a que las empresas tengan estos programas de cumplimiento precisamente para evitar incurrir en actividades delictivas, independientemente en el marco en el cual se encuentra. Hemos visto escándalos de diversa índole y en distintas escalas, y justamente muchos de ellos se han generado precisamente por fallas en los temas de cumplimiento normativo. Así que esto va de la mano, desde un punto de vista a lo mejor llámenlo extrapenal, pero va de la mano con el derecho penal y va a ayudar en lo que es la actuación, ¿vale? De ese manejo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que deben tenerse presentes para poder hablar de una responsabilidad penal de las personas jurídicas? O mejor dicho, cuando la persona jurídica puede incluso excluir su culpabilidad o atenuarla. Primero, cuando se demuestra que hay un déficit organizativo, per se entra la responsabilidad, más allá de otros elementos, lógicamente, pero debe existir un elemento organizativo y ese elemento va de la mano con los programas que les estoy diciendo, los sistemas internos de antijuricidad. ¿Okay? Precisamente los programas de cumplimiento normativo. Eso es lo primero, ese es el primer elemento que hay que ubicar en aras de determinar esta responsabilidad. Segundo, puede ser que está el programa, ¿okay? No hay déficit, pero hay ciertas falencias a nivel de tutela preventiva. A lo mejor falta supervisión, falta que el plan está allí pero no se implementa, etc. Entonces, si se demuestra que está el plan y que efectivamente hay sistemas de control interno, se excluiría la responsabilidad por parte de la persona jurídica. Y hay casos en los cuales sería casi que inevitable hablar de la responsabilidad, pero si se demuestra que al menos está el plan y que hay ciertos elementos de control, por lo menos atenúa. Este es el panorama principalmente del derecho español. En España ya hay más de una década desde que se implementó el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y justamente ya la dogmática ha ido elaborando estos elementos y los ha presentado de una forma más sólida que nos permite actualmente entender cuándo una empresa puede entonces excluirse de su responsabilidad penal o no. Muy bien. Ahora, ya les mencionaba el Código Penal español, les mencionaba incluso el Código Penal francés, entre otras normativas que han ido incorporando este fenómeno de lo que sería la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la idea, y se ha ido difundiendo a nivel mundial. Por supuesto que el camino no ha sido fácil, hemos tenido ya incluso varias reformas a nivel de Código Español, a pesar que se ha pensado mucho al momento de estatuir toda esta regulación y se ha ido modificando en el tiempo precisamente porque se ha ido moldeando. Todavía hay elementos que se han ido escapando y eso precisamente es lo que ha llevado a que se creen tantas organizaciones, asociaciones para manejar temas de compliance y entender esta responsabilidad penal de las personas jurídicas que de alguna manera llegó para quedarse. Las empresas no pueden actuar como ocurría hace muchos años, libre, sino que existen parámetros, no solamente la normativa en general, sino en otros enfoques y dentro de esos entra el derecho penal. Muy bien. Les mencionaba que también hubo un esfuerzo a inicios del 2000 para manejar un corpus juris europeo, es decir, una normativa que agrupara toda la regulación a nivel de personas jurídicas, de esa responsabilidad de las empresas, para salvaguardar lo que les comentaba, los intereses financieros de la Unión. No es un secreto que si no existe este marco normativo, trae a largo plazo ciertas consecuencias que luego perjudican o inciden a nivel social y es muy difícil levantarse después de esto y a nivel empresarial mucho más, porque el impacto es muy duro, ¿vale? Vale incluso ver qué ha pasado a nivel bancario, por ejemplo, en temas de medioambientales, entre otros, cuales, bueno, los daños son prácticamente irreparables e irreversibles. Esto demuestra el auge que ha tenido la temática y la fuerza que tiene en la actualidad y que se reconoce expresamente este tipo de responsabilidad. Algunos países en el marco europeo, bueno, ya les mencionaba que en España está, Portugal, Rumanía, República Checa, entre otros, tienen una regulación ya que ha ido
robusteciéndose. Falta camino, pero existe la regulación y prácticamente no existe empresa que esté fiscalizando en estos países que no tenga estos programas de cumplimiento normativo, que no entienda que hay una eventual responsabilidad penal, e incluso el catálogo de delitos que pueden cometer estas personas es bastante amplio. No crean que son 2 o 3 delitos, sino que es un catálogo amplio que engloba una gran cantidad de escenarios y cada vez se amplían más los tipos. Ya vamos a ver que se habla actualmente de corrupción privada, entre otros, y son figuras que merecen o que han generado que se amplíe cada vez más el marco de tipos penales para regular lo que sería esta situación. En el plano latinoamericano tampoco se queda atrás. Vemos por una parte Ecuador recientemente, hablamos casi de una década también, incorporó un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en su Código Penal. Chile, una ley especial, de igual manera Perú. Son países que ya han dimensionado lo que implica esta responsabilidad y han ido legislando al respecto, un poco más sistemático. Aquí sí todos los países que han sistematizado un poco más. México tiene alguna regulación, al igual que, por ejemplo, Colombia, aunque algunos con mucho recelo ven que esa regulación no es propiamente un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con razón, pero esto es un poco el panorama para entender que en la actualidad se reconoce la responsabilidad penal de lo que son las personas jurídicas. Muy bien. Y es un largo camino que a futuro se irá ampliando y al cual se sumarán otros países, especialmente en el sistema de derecho continental o escrito. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco del marco normativo venezolano. Muy bien. ¿Qué es lo que nos trae el día de hoy para acá? Vimos, incluso ya nos paseamos un poco por esas generalidades, la evolución que ha tenido ese sistema de responsabilidad penal de estos entes. Y ahora preguntarnos, bueno, ¿qué ocurre en el plano venezolano? En el plano venezolano existe realmente una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo primero que hay que decir es que nosotros como profesionales del derecho, incluso estudiantes, si hay algún estudiante aquí, o distintos individuos que hacen vida en esto del derecho, no tenemos que conformarnos únicamente con el plano normativo. Esa es una gran deficiencia que existe en muchas facultades de derecho, y no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, que se limitan a estudiar normativa, y el derecho no es normativa. Es uno de los elementos, una de las fuentes que se llega a analizar, pero para ello hay que conocer dogmática, teoría y otras fuentes, jurisprudencia, principios, etc. Así que hay que ver con mucho recelo lo que son las regulaciones a nivel normativo, porque propiamente estas, porque señalen lo que señalen, no implica ni que estén correctas ni que en efecto sea cierto lo que está allí. Y precisamente muchas de esas falencias luego logran corregirse, pero después que han hecho mucho daño. Entonces hay que ver desde un punto de vista crítico lo que es la normativa. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que hay que decir es que una ciencia de un sistema, si nosotros nos damos cuenta, no, un código penal que tiene, bueno, siglos, un código penal que realmente no se ha actualizado realmente y que es un código penal que, a pesar de tantos años, todavía conserva algunos elementos por el trabajo que está detrás de ello, algunos tratadistas, etcétera, que fueron consultores en ese momento, ese famoso código de Sanardel, etcétera. Y bueno, es un código que en principio, para su momento, su realidad, dio respuesta. Pero en la actualidad que vivimos hoy, es un código totalmente superado, desfasado, y que a veces no se sabe qué es mejor, si tener un código así o simplemente actualizar el código. ¿Por qué? Porque hay mucha improvisación a la hora de legislar. Ya lo decía el profesor Dino. Se cree que, por ejemplo, hay que realizar definiciones en el código. Ese es otro elemento errado. Lo que sí hay que hacer es codificar. Codificar la mayoría de los tipos penales que en Venezuela lastimosamente están dispersos en centenares de leyes. No se imaginan el trabajo que lleva poder ubicar cuál es la ley que se encuentra vigente. No solamente por la gran cantidad, sino porque cuando encuentras la ley te das cuenta que esa tampoco es la vigente porque hay una reimpresión material por error. Y bueno, es un trabajo investigativo que de alguna manera hemos venido desarrollando en los últimos años y que para mantener al día esto ha sido muy difícil. Imagínense que ya van 4 versiones de esta compilación que denota la dispersión
que hay a nivel de tipos, incluso las inconsistencias, porque no podemos hablar de un sistema, sino de tipos penales que algunas veces son azarosos o dispersos, y que incluso hay remisiones al Código Penal, que cuando te vas al Código Penal también este código en su momento se reformó por cuestiones puntuales y no coinciden. Entonces, lastimosamente, esto hay que verlo con mucha delicadeza. No es crear delitos por crear, pero si ya tienes un cuerpo normativo colateral, innominado, como lo quieran llamar, esto implica que debe tenerse en un instrumento. ¿Cómo le exige a una persona que conozca cuáles son los delitos? Ese famoso axioma de la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, o incluso a nivel prohibitivo. Ya a este punto se podría llegar a hablar incluso de cómo una persona tiene acceso a conocer toda esta normativa, porque a veces ni la publica. Podríamos hablar hasta de un error de prohibición. Entonces, esto es un tema muy delicado y es un tema que nos ocupa en la actualidad. Y realmente legislar no es tan sencillo a nivel penal y mucho menos de esta manera que no hay un sistema coherente de normas. Sin embargo, bueno, es nuestra misión revisar y analizar qué señalan este grupo o este tipo de normas acerca de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y bueno, vamos a partir, preferimos clasificarlo en dos grandes bloques. Uno, el primero, que atiende a esa normativa que expresamente declara la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, tiene una norma general que expresamente reconoce que existe responsabilidad penal de las personas jurídicas en Venezuela. Una de las primeras normas es la famosa ley de delincuencia organizada, inspirada en esa convención de Palermo, y que, bueno, es una ley que también ha sufrido algunas reformas. Vemos cómo esta ley tuvo una reciente en el año 2012, y es una ley que tiene algunos tipos allí que son discutibles, algunos tipos abiertos, y las penas son bastante altas. Y expresamente reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y excluye al Estado. Esto tampoco es único de Venezuela. Otros países expresamente excluyen al Estado, ¿okay? Justamente hablando de que un Estado no va a reconocer que comete delitos. Imagínense en temas de corrupción, etcétera, se complica un poco el escenario, pero están excluidos. Están excluidos e incluso una de las reformas que se hizo en España fue para incluir a los sindicatos, estaban excluidos, pero también respetan a que el Estado no sea responsable, propiamente dicho, como persona jurídica. Y sus empresas, imagínense la gran cantidad de empresas que hay en materia de corrupción, a veces determinar cuál es el capital público o privado, si tiene más del 50% público, bueno, pasa a ser público. Todas esas discusiones no están muy claras, porque en materia penal tú no puedes eh, interpretar extensivamente estos artículos y mucho menos si estás hablando de empresas, sus empresas, sin que esto esté totalmente claro. Esto tiene que estar desarrollado lo suficientemente en algunas normas, aunque sean generales, que den unas pinceladas que permitan entender cuando realmente hablamos de una empresa que es del Estado y cuando no, y no con esa presunción del porcentaje. Entonces, son temas como estos que generan discusión o debate que hay que tomar en cuenta. Y observen que luego va en función de lo que son sus órganos directivos o representantes. Esto hay que verlo con mucho recelo. Vamos a ver que no existe coherencia. En algunas normas hablan de los órganos directivos, en otras representantes o administradores, y realmente es no hay sincronía con respecto, no hay sincronización con respecto a la regulación de lo que maneja la normativa colateral. Entonces vean que aquí hablan del órgano, que habíamos dicho que esto tampoco hay que tener mucho cuidado porque a veces el órgano no realmente es el que toma la decisión, hay mandos intermedios o representantes, y esto no se clarifica. Y bueno, de todas maneras se señala expresamente que hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿vale? Y en la Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada. Entendemos que son los delitos que están previstos en esta normativa. Muy bien. Pero luego habla de unas medidas administrativas. Entonces, por una parte, es responsabilidad penal, pero tiene algunas medidas administrativas que tienen naturaleza distinta. Este es uno de los ejemplos. Hay otro articulado que, bueno, les dejo por aquí. Realmente no voy a revisar uno por uno, solamente voy a comentar lo más importante de cada una de estas normativas que están presentes en esta derecho penal colateral. Y vamos a observar que, por ejemplo,
hay sanciones para las personas jurídicas, lo que les decía, clausura definitiva. Cuando tú clausuras definitivamente una persona jurídica, simplemente hay que entender que esto se equivale o se equipara o a una pena perpetua o de muerte, porque estás cesando lo que es la actividad de esa empresa. Y en ese sentido, hay un principio expresamente en relación a la pena que se proscriben actualmente lo que son las penas perpetuas o de muerte. Por supuesto que hay países en los cuales persiste, pero cada vez son menos, salvo, bueno, excepciones como Estados Unidos, por ejemplo, que maneja un fuerte componente de penas a nivel de muerte en algunos estados, pero fuera de eso la tendencia es ir hacia a proscribir esta pena de muerte. Entonces, y mucho menos en materia de personas jurídicas. Les decía que al menos que la empresa se dedique a un tema meramente delictivo, deberíamos entonces dar cabida a esto. Porque por supuesto no vas a mantener en funcionamiento a una empresa que solamente se dedica a esto. Y bueno, tiene multas, etcétera, y una serie de medidas allí que realmente no se traducen todas en penas, tienen otra naturaleza, pero están, como les digo, según la materia, identificadas. Vamos a encontrar que hay una ley contra los delitos informáticos. Aquí también se declara la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero esta vez para los gerentes, administradores, directores o dependientes de una persona jurídica. Esa palabra dependiente hace un poco de ruido. ¿A qué se refiere dependiente? Tiene varias acepciones, varios significados. Y lo importante es que actúen en nombre o representación de esto, pero no necesariamente. No necesariamente porque lo que les decía, el cuadro esquemático a nivel de dogmática para entender que hay responsabilidad penal de las personas jurídicas se limita a ciertos representantes legales o directivos que tengan poder de decisión o mandos intermedios pero que tengan control, que tengan esa facultad de organización. No es cualquier empleado de la persona física al cual se le puede atribuir la responsabilidad a la persona jurídica. Y se alude, bueno, que se va a sancionar en los términos previstos en esta normativa. Hay un agravante especial para los temas de las personas jurídicas, multas, se duplica y algunas penas accesorias, entre ellas esa suspensión de permisos para operar. Observen que son diferentes a los otros, ¿ok? Y tiene incluso aquí sí un periodo. Muy bien. Otra normativa, la famosa Ley Penal del Ambiente, que ha sufrido varias reformas, una de ellas, o las más recientes, en el año 2012. Y aquí también se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas por acciones o omisiones. Vean que aquí es redundante a veces la legislación. Observen que, por ejemplo, en este caso, en el caso de la comisión intencional de los delitos, señores, si es delito, los tipos penales vienen redactados en términos dolosos, salvo cuando el legislador establece indicadores de culpa. Esto ya la doctrina lo ha desarrollado, pero a veces para un poco, no sé, adornar o colocar cuestiones allí que no deberían, se generan estos aspectos, igual que hablar de acción o omisión. Esto está superado. Actualmente cuando hablamos de conducta lo hacemos en un sentido activo-pasivo y entra precisamente la omisión. Y entonces aquí esta responsabilidad penal, observen que en los casos que el delito sea cometido con ocasión a contravención de normas o disposiciones contenidas en leyes. Esto no es así. Esto no es así. Técnicamente, cuando tú realizas una remisión a otros tipos penales, el tipo que realiza la remisión debe mantener el núcleo, la esencia de lo que es la conducta regular. Y solamente vas a acudir a normas extrapenales para complementar el tipo porque ciertamente hay materias que, bueno, son muy cambiantes, incluso por temas de economía legislativa, y que necesariamente te obligan a acudir a otro. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de ambiente, etcétera, sí se acude a otra normativa, pero no es para que supla y se regulen conductas por otra vía. Incluso las normas que establecen tipos penales tienen que ser normas de carácter orgánica. Lastimosamente hemos visto incluso normas, decretos, leyes que establecen tipos penales que se distancian de este parámetro por lo delicado que es crear un tipo penal, tiene que ser de carácter orgánico. Entonces, hay muchas falacias, muchos elementos equívocos en la regulación y aquí podemos pasar mucho tiempo revisando cada uno de ellos. Por ejemplo, se habla del tema de la extraterritorialidad y se incluye a lo que son las personas jurídicas. Esto ya hay teorías. Cuando usted toma cualquier manual de derecho penal en su parte general, va a encontrar que se trabaja con el tema del lugar de comisión del delito, las distintas teorías para determinar el lugar de comisión. Y bueno, actualmente es bastante amplio. Bueno, aquí se regula, pero
de alguna manera no crean que es lo más sano esa regulación. Y bueno, algunos tipos en los cuales puede cometerlo una persona jurídica, es decir, la persona jurídica, persona natural o jurídica. Vean que aquí se incluye al sujeto activo como persona jurídica. Aquí les dejo, como les comenté, esto va a ser para el consumo de ustedes. No, les voy a dejar esta presentación para que puedan tener los artículos, ya que sí es bastante amplio lo que son la cantidad de normativas que aluden a este tipo de elementos. Aquí tenemos la Ley de Extranjería del año 2004. Expresamente reconoce que dos tipos penales, cuando se atribuyan a personas jurídicas, se impone la pena señalada y simplemente son la facilitación de ingreso legal y la explotación laboral de migrantes. Son dos tipos característicos que se manejan en esta materia. Muy bien. Ahora, ya hemos visto, si se quiere, unas 4 normas que establecían, 4 o 5, que reconocían expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero vean que no hay ningún tipo de coherencia, de uniformidad en esas regulaciones. Simplemente cada norma se ha hecho atendiendo a ciertos elementos y distan entre sí. Y lastimosamente eso no es sano para un sistema, tiene que estar organizado de tal manera que exista cierta armonía, salvo algunas materias especializadas, pero tiene que existir cierta armonía, ¿okay? Que permita hablar de un sistema, porque no es correcto esa dispersión. Ahora vamos a encontrar una gran cantidad de normativa que contempla tipos penales con sujetos activos relacionados con las personas jurídicas. Vean que las anteriores normas expresamente reconocían la responsabilidad penal de las personas jurídicas en esos ámbitos. Aquí no. Aquí simplemente los tipos penales en concreto mencionan o se pasean por lo que son los sujetos activos como personas jurídicas. Una de ellas es la Ley Orgánica de Drogas. Establece algunos tipos penales como el reetiquetamiento ilícito, el corretaje, que observen que se habla de persona natural o jurídica. Y incluye a lo que son socios, directores, por otra parte, empleados. Ya les decía que esto de empleado no es así tan a la ligera, porque incluso hay unos elementos para imputar lo que sería la responsabilidad penal de estas personas jurídicas y justamente cuando se habla de estos sujetos, les dije que ciertas legislaciones excluyen a cualquier empleado, solamente a esos que tienen cierta función o poder de organización, de control, ¿vale? Y hay empleados que no necesariamente, a pesar de que estén en el seno de lo que sería la persona jurídica. Muy bien. Ahora, ¿qué otra normativa? Bueno, contempla un poco lo que mencionamos, otra cantidad de tipos penales, cortaje, etc. La ley contra la corrupción. Hay un tipo penal, dos tipos penales que lo señalan, personas naturales o jurídicas. Observen que, bueno, en materia de corrupción, ya el concepto es tan amplio que se ha ido abarcando no solamente a funcionarios, servidores propiamente dichos, sino que hay ciertos escenarios en los cuales se amplía un poco la aplicación de esto y se habla de personas, entonces aquí jurídicas, para ciertos tipos, cuando hay provecho de distracción de bienes públicos. Bueno, esto también es súper delicado, hablar de estas figuras de lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica en este ámbito, porque realmente se entiende que estos bienes están en poder o en salvaguarda de un servidor, de un funcionario. Entonces, se ha extendido también en demasía lo que es la idea, un poco para aplicar derecho penal sin que se justifique en este ámbito. Igual que entrar aquí a incluir a cualquier otro y simplemente si hay un interés, algún órgano o ente público, ya se aplica la norma. Se vean que realmente no hay ningún tipo de coherencia en materia de secuestro, incluso esta ley se engloba también a lo que serían las personas jurídicas, o sea, sean perpetradas por personas jurídicas, se le van sus representantes serán sancionados con esto. Bueno, hay ocasiones en las cuales no hay necesidad de apelar a este señalamiento, en virtud que se entiende que realmente si está actuando en nombre propio y está cometiendo un delito de esta naturaleza, no tiene sentido declarar una responsabilidad a la persona jurídica si no se va a aplicar nada distinto
a lo que no sean las penas que aquí expresamente se están señalando. Y bueno, aquí nos perdemos de vista ya con otras normativas que, como les dije, solamente las traigo un poco para que ustedes tengan la referencia de la gran cantidad de normas que hay en esto que denominamos derecho penal colateral, porque tiene otro nombre, es algo que va paralelo al código y que es el día a día a nivel legislativo. Y vamos a encontrar que todas estas normas hacen referencia a las personas jurídicas, pero de una forma asimétrica. La ley de mercado de valores, eh, temas de leyes del sistema económico, comunal. Bueno, aquí no vale la pena ya mucho profundizar en lo que serían, porque vean situaciones como, por ejemplo, hablar de que las personas jurídicas conjuntas o separadamente, vean que no hay ningún equilibrio o control de lo que sería la aplicación de esa normativa y realmente es una oportunidad que se ha perdido y que más bien ha pervertido un poco este tipo de responsabilidad, cómo se debería manejar. Muy bien, entonces ya aquí les dejo estas normas para que ustedes luego las revisen. Vamos a tener la ley de bioanálisis, de medicina. Ya aquí son normas más antiguas. Aquí hay unas normas que incluso datan del año 2000, 2000 y tanto, y que no realmente hacen alguna referencia a esto, pero sin que sea un verdadero sistema. Muy bien. Y bueno, allí, lastimosamente, en el tema sustantivo hay una nefasta regulación, no hay otra palabra, y que si se cree que colocando responsabilidad penal de las personas jurídicas a nivel normativo ya se está haciendo mucho. Muy bien, ahora, un poco ya para concluir, quería hablar de un tema que han relegado muchas veces a un segundo plano y es tan sustancial como la parte sustantiva material, y es la responsabilidad penal de estas personas y el derecho procesal. ¿En qué sentido? Vamos a ver que a nivel procesal tampoco el sistema está adecuado para trabajar con este tipo de personas. Supongamos que hay personas jurídicas que el manejo que se va a dar a nivel, por ejemplo, de imputación, de medidas cautelares, a nivel de los derechos como imputado que va a tener esta persona, tampoco está adaptado a la realidad. Aquí es una deuda que no es solo venezolana, lógicamente. En muchas legislaciones que se han ido incorporando, el tema procesal se ha dejado un poco de lado y no es tan sencillo aplicar una analogía o asimilar o decir que toda la normativa va a aplicar extensivamente a las personas jurídicas las mismas normas de carácter procesal, porque también el diseño procesal está hecho en función de una persona física. Así que por más que esto se maneje de esa manera, es necesario ciertas pinceladas, ciertos matices para que se pueda aplicar lo que es la normativa procesal en el ámbito de las personas jurídicas. Basta solamente revisar algún articulado que no solamente aplicaría en este caso a las personas naturales, sino también a las personas de carácter, en este caso colectivo, que es el tema de las medidas eh, a nivel cautelar real, es decir, medidas que afectan ciertos bienes, y el código lo que hace es remitirnos a aplicar las normas del Código de Procedimiento Civil. Esto lamentablemente